A reading from the first letter of Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. I am reminding you, Les recuerdo, hermanos, el Evangelio que les proclamé y que ustedes aceptaron, y en el que están fundados, y que los está salvando, si es que conservan el Evangelio como se lo proclamé. De lo contrario, se ha malogrado su adhesión a la fe. Porque lo primero que yo le transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Verbum Domini. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dominus vobiscum. Lectio Sanctae Evangelii secundum Ioannum. Jesus said to Thomas, En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conoces a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre
y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Les aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo a mí, en mi nombre, yo lo haré. Verbum Domini. Esta mañana estaba leyendo una entrevista con un arqueólogo. Su nombre es Francesco Di Andria. Él enseña arqueología en la Universidad de Salento Lecce. Y por más de 30 años de su vida estuvo buscando la tumba de San Felipe, uno de los apóstoles que celebramos hoy. Y hay documentos de la antigüedad que dicen que Felipe murió en Herópolis, lo que es Turquía hoy en día. Y de hecho había un profesor antes de él de nombre Paulo Bersone, quien en 1957 comenzó excavaciones trabajando con el gobierno turco, trabajando a través de un acuerdo en donde podían hacer excavaciones en la antigua ciudad de Herápolis. Como ya mencioné, había un documento, de hecho, fue el obispo de Efesios que en el siglo II, el nombre de él es Polícrates, que le escribió al papa de esa época, el papa Víctor, y le dijo, usted tiene las reliquias de San Pedro y Pablo en Roma, pero nosotros en Asia tenemos los trofeos o reliquias de San Juan el Apóstol y San Felipe el Apóstol. Así que cuando Paulo Bersoni pudo realizar excavaciones en Herápolis, descubrió, para su alegría, un magnífico edificio octagonal, un edificio de la antigüedad. Así que excavaron ahí y supusieron que la tumba estaría debajo del altar, como usualmente ocurre, pero después de años y años y años no encontraron nada que fuese ninguna tumba antigua. Así que los arqueólogos, Francesco Di Andria, él continuó la tarea y, como ya dije, esto parece como una novela de detectives. No encontraron lo que buscaban, pero con imágenes satelitales lo que descubrieron es que no se trataba de un solo edificio, sino un complejo de edificios sobre una colina en Herápolis. De hecho, había unas escaleras que conectaban ese edificio que habían encontrado con otro edificio que tenía 3 naves. Era una iglesia antigua y se alegraron cuando debajo del altar encontraron una tumba romana antigua. Era un lugar de gran veneración. De hecho, había gradas de mármol que llevaban hasta esa tumba y luego gradas que descendían hasta el otro lado. Y esas gradas de mármol estaban gastadas porque miles de personas habían pasado por esa tumba para venerar y orar en esa tumba en particular. Y había muchas otras cosas que efectivamente confirmaba que esta era la tumba del apóstol San Felipe. Por el temor a los bárbaros que fueron a desecrar esa tumba, el cuerpo de San Felipe fue movido más adelante a Roma,
en donde fue entumbado en una iglesia junto con Santiago, el otro apóstol que celebramos. Por eso se celebra la fiesta de ambos hoy. Esa iglesia se conoce como la de los Santos Apóstoles en Roma, donde se guardan sus reliquias el día de hoy. ¿Por qué es importante esto? Se dice que si el cristianismo fuese falso, sería la religión más fácil de desmentir. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una religión histórica. No es meramente un tipo de conciencia espiritual, sino que hablamos de eventos históricos, personas históricas, etc. Así que si el cristianismo fuese falso, sería lo más fácil desmentir, mostrar que no hay evidencia histórica, que no hay evidencia arqueológica de que el cristianismo haya existido, o que va en contra de lo que dicen los evangelios. Pero lo que encontramos es todo lo contrario. De hecho, hay documentación histórica, evidencia arqueológica que señalan y convergen en la verdad del Evangelio, lo que creemos, la resurrección. Que esto fue algo tan dramático que afectó tanto a estos hombres que estaban cerca a Jesús, que finalmente ellos habrían de salir. El Señor les mandó a que lleven el Evangelio a otros pueblos, incluso al punto de sufrir martirio, tal como pasó con Pedro y Santiago. Felipe, al igual que Pedro, fue crucificado de cabeza. Él vivió sus últimos años en Herápolis junto con 2 de sus 3 hijas. Y también parece que ellas habían ayudado con esta labor evangélica en Herápolis. Para Navidad recibí un maravilloso libro que está aumentando en popularidad, In Sinu Jesu. Lo recomiendo a mis hermanos sacerdotes si es que no lo han visto. Es muy bueno. Es anónimo, escrito por un monje benedictino. Y son diferentes meditaciones o palabras que él recibió en su tiempo, durante su tiempo de adoración eucarística. Atrás tiene una recomendación del cardenal Burke también. La introducción me encantó realmente. Es una de las cosas que leí recientemente que especial me llamó la atención, en donde el Señor le dice a este monje benedictino: la Sagrada Eucaristía no solamente es mi sacrificio ofrecido al Padre, a pesar que es de forma sin sangre, no solamente es el alimento de las almas, alimentándoles con mi sangre y cuerpo, también es el sacramento de mi divina amistad. La promesa de mi deseo de permanecer cerca a todos aquellos que me buscan, a todos los que me necesitan, todos los que pasan tiempo en mi compañía. Son palabras hermosas, pero también es el sacramento de mi divina amistad. Jesús invita a estos apóstoles a que sean sus compañeros cercanos y que nosotros también estamos invitados a ser sus amigos cercanos. Él permanece con nosotros hasta el fin del mundo, de forma muy profunda y particular, en su presencia eucarística. Así que cuando pasamos tiempo en adoración, es un tiempo en el que nos acercamos al corazón de Jesús, al sacramento, como él dice en esas palabras, el sacramento de su amistad divina. Pero me gusta la introducción que realizó un oblado benedictino. Voy a leer solamente un párrafo que señala la realidad de que los apóstoles fueron enviados al mundo para llevar la fe a otras áreas. Aquí dice, esto demuestra la verdad de que cuando Dios elige a uno entre muchos, en el Evangelio según San Juan, él le dice a Felipe, sígueme. Y Felipe quedó tan afectado por esto que tiene que ir a contarle a su amigo Natanael. Encontramos al Mesías, del cual habló
Moisés, del cual hablaron los profetas. Vengan a ver, vengan a ver. Algo bueno puede venir de Nazaret. Vengan y miren. Así que cuando Dios elige a uno entre muchos, sígueme. Cuando elige a un Abraham, a un Moisés, la Santísima Virgen María, o los fundadores de los movimientos monásticos y las congregaciones religiosas, Él también lo hace para bendecir a una multitud, para formar un pueblo, para formar una nación. Él hace algo extraordinario por una persona, de manera que su palabra irradie hacia afuera en innumerables almas y su gracia sea buscada con nueva esperanza. Él elige a un individuo no como una excepción aislada ni preferencia arbitraria, sino como el centro humilde en torno al cual un gran círculo ha de trazarse, un corazón encendido en torno al cual muchos puedan reunirse, recibir calor y encontrar comunidad. No puedo evitar pensar en la Madre Angélica, ¿cierto? Ella se convirtió en ese centro humilde en torno al cual un gran círculo habría de ser trazado. Un corazón encendido en torno al cual muchos pueden reunirse, recibir calor y encontrar comunidad. Y eso fue cierto con respecto a los apóstoles. Habrían de ser enviados a otras áreas del mundo. Y fue entonces que la fe es plantada y habría de crecer en esos lugares y continuar creciendo como Jesús deseó. El fuego que él vino a encender ya estaba ardiendo. La semana pasada tuvimos alumnos de segundo grado del colegio de Nuestra Señora de los Dolores. Vinieron a visitar en preparación para su primera comunión. Y Jim les estaba enseñando los diferentes artículos de la misa, les contaba cosas de la capilla. Yo les hice una charla. Estuvieron aquí en la misa. Y yo les dije, quiero que piensen en dos cosas. Lo primero es que ¿en qué día, cuál día estamos obligados a ir a misa? Ellos sabían, un par de ellos levantaron la mano. El día domingo tenemos la obligación de ir a misa a menos que tengamos una razón justa para no ir. Luego les dije, la segunda pregunta, ¿por qué está toda esta gente aquí este día de hoy, que es jueves? No tienen obligación de estar aquí hoy, jueves, pero están aquí. Muchos trabajan aquí en EWTN. ¿Por qué están aquí? Les dije, porque quieren recibir la comunión, algo que ustedes también recibirán, y es un privilegio. Su primera comunión será un día que siempre han de atesorar y recordar, pero no solamente ese día, todos los días, si quieren, pueden recibir la comunión. Y estas personas, como ya dije, están aquí, al igual que todos ustedes, están aquí porque quieren recibir la Sagrada Comunión, porque aman a Dios y quieren que aumente ese amor a Dios. Estoy seguro que muchos de ustedes también son iguales. Así que ese es nuestro gran privilegio, este gran fuego que Jesús vino a propagar. Este fuego habría de encender el mundo entero. Los apóstoles habrían de ser enviados y habrían de profesar esa fe incluso al punto de sufrir martirio. Y también nosotros tenemos el privilegio de ser partícipes en ese fuego del amor de Cristo, en el sacramento de su amistad divina.